Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Este es el canal del Pastor Danilo. Estoy aquí ya listo para llevar hasta donde usted se encuentre, en cualquier lugar donde usted esté, pues una palabra poderosa de parte del Dios de los cielos, ¿verdad? Bendito sea Dios que siempre a través de este canal pues es usado para eso exactamente. O sea, este canal nació solamente para ese menester, ¿verdad? Para llevar palabra de Dios a su vida. Soy el Pastor Danilo, por la misericordia de Dios. Y bueno, hoy vamos a llevar esta palabra. Antes yo quisiera pedirle a usted, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Suscríbase a este canal para que usted sea beneficiado con estos mensajes. Gloria al Señor, bendito Dios. Déjeme un comentario y tóqueme la campanita también, ¿verdad? Alabado sea el Señor, déjeme su like. Quisiera saludar a algunos canales amigos, tanta gente linda que hay en YouTube, que se han identificado plenamente con este canal, con el desarrollo de este canal. Me refiero a canales como Espacio Jurídico. Dios bendiga este canal. Si usted no está con Espacio Jurídico, váyase con él. Vaya con él, bendito Dios. Mary en Alabama Blogs. Que Dios bendiga este canal, este espacio, esta mujer que se esfuerza cada día por hacer las cosas bien. El caso de Tutoriales Cristianos, este es un hermano que se encarga de subir videos de tutoriales para aprender a tocar el instrumento del teclado. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a predicar bajo el tema: ¿quiénes son los que están en Cristo? Vamos a ver de cerca en realidad quiénes son los que están en Cristo, porque en este tiempo se dice tanto o tantas personas dicen que están en Cristo y que de repente no todas están en Cristo. Vamos a ver qué es estar en Cristo. La Biblia sigue diciendo: de modo que si alguno está en Cristo. Algunas traducciones diferentes dicen si alguno pertenece a Cristo. Otros dicen: algunos están unidos a Cristo, pero equivale a lo mismo, ¿va? ¿Qué significa en sí estar en Cristo? Le diré de lo que no significa. Voy a empezar explicando hasta donde yo entiendo lo que no es estar en Cristo. Estar en Cristo no tiene que ver con creer en Él. Muchos creen en Él, pero no están en Cristo. Bueno, más que todo cuando uno cree de una manera intelectual o superficial. Cuando Jesús caminó en esta tierra, muchos demonios declararon que Él era el Cristo. Lo conocían, ¿verdad? Hasta los demonios. En Lucas capítulo 4, versículo 41, la Biblia dice: también salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Ellos sabían, los demonios, que Jesús era el Cristo. En San Mateo capítulo 8, versículo 29, la palabra dice: clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto decían los demonios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si usted cree en Dios, es bueno que crea en Dios. Pero no se olvide que también los demonios creen y hasta tiemblan, porque saben qué significa Jesús para ellos. Estar en Cristo, mis amados, no tiene nada que ver con venir a la iglesia. No, eso es bueno, claro, ir a la iglesia. Tú vas a la iglesia, escuchas la palabra de Dios. La misma palabra dice que por el oír viene la fe. Pero tampoco tiene que ver con aprenderse algunos coritos
o memorizar algunos versículos, con que tú leas la Biblia. Eso no es estar en Cristo. Es necesario para estar en Cristo, pero no es estar en Cristo. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay mucha gente que canta las alabanzas, hasta lloran, pero no están en Cristo. De modo entonces que si alguno está en Cristo, yo le preguntaría ahora, ¿está usted en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Está alguno de los que están pendientes de esta predicación? ¿Está en Cristo usted? ¿Cómo es que podemos saber si alguien verídicamente está en Cristo? Sí, porque usted pues puede haber sido bautizado en una iglesia, puede haber sido criado en una iglesia, puede incluso servir en una iglesia, con todos esos agregados. Puede también que usted se haya casado en una iglesia, muerto en una iglesia, lo velaron en la iglesia, y aún así, cuando se levante, va a estar en el infierno. En el caso que hayas estado en la iglesia, no en Cristo, porque sí, ese es el detalle. Hay algunos que están en la iglesia, pero no están en Cristo. Y yo le pregunto, si usted cree en Cristo, ¿verdad? Oiga bien, yo no le voy a preguntar si usted cree en Dios. O sea, esta pregunta que estoy haciendo, esta consideración, este enfoque, no es si usted cree en Cristo. Usted me va a decir que sí, sí. Yo no le pregunto si usted ve necesario venir a la iglesia. No le pregunto si usted cree que todo es palabra de Dios. No. No le pregunto si usted ora, si usted ayuna, si usted lee la Biblia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente haciendo esas cosas y no están en Cristo. Lo que le estoy preguntando es, ¿está usted en Cristo? ¿O estás en el mundo? ¿Cómo estás? ¿Estás en el mundo o estás en Cristo? ¿Estás en el pecado o estás en Cristo? ¿Estás en Cristo o no estás? Eso es lo que yo estoy debatiendo hoy. Nadie puede servir a dos señores. O está en Cristo o no está. No puedes servir a Cristo y servirte a ti mismo o al mundo o a tu carne. ¿Por qué? Pues la palabra dice que menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Amar al mundo o a nuestro pecado nos hace menospreciar a Cristo, despreciarlo a Él y a todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Estar en Cristo es un término griego que denota posición fija en cuanto al lugar, en cuanto a tiempo, en cuanto al estado. Estar en Cristo es seguridad de salvación. Es como Pablo dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 7, arraigaos y sobreedificados en Él. Aleluya, en Cristo. Arraigar, según el diccionario, significa echar raíces, hacerse muy firme y difícil distinguir o extirpar algo. Establecerse, radicarse en un lugar, aleluya. Estar en Cristo significa que usted es plenamente consciente de lo que ha sido, de que usted ha sido salvado por Cristo. Salvado no de la condenación o del infierno, no solo de eso, sino salvado del pecado, salvado de la esclavitud en la que antes vivía, salvado de la antigua manera de vivir, salvado de los vicios, de las mentiras y de todo aquello que nos separaba de Dios. Yo le digo, todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué entonces? Si Dios lo salvó de grandes cosas, pero él sigue en la maldad, entonces Dios no. Lo que Dios hizo, ¿qué? Si lo salvó, ya no está practicando el mal. Pero si sigue haciendo maldades,
Entonces Dios no lo ha salvado. No lo ha salvado. Él no es salvo. Sigue en lo malo. Sigue en lo incorrecto. Si yo le pregunto, ¿usted fue librado? Usted dice, sí, soy libre, y luego usted trata de explicar el lugar, el momento, así, hasta ser bautizado, y bueno, ¿de qué ha sido salvado del infierno? ¿Verdad? Porque aquel que ha sido salvado fue salvado del mismo infierno, de las garras del diablo, ha sido salvado de la amargura, aleluya, como vivíamos antes, hermanos. Ha sido salvado de la lujuria, de tantos defectos de carácter. Ha sido salvado de hacer trampa. Ha sido salvado de estar mintiendo. Ha sido salvado de los malos modales. Ha sido salvado de la rebelión contra sus padres, contra las autoridades. Sí. ¿De qué ha sido salvado usted? Si usted ha sido salvado, diga de qué. ¿De qué lo salvó Dios? Estar en Cristo es estar en libertad y no en esclavitud. Según San Juan 8:32, es no andar en tinieblas, sino en la luz. Aleluya. San Juan 8:12. Estar en Cristo, entiéndame bien, es dejar de beber de fuentes que no sacian y saciarse solamente del agua viva, según San Juan 4:10 y 11. Estar en Cristo es haberse despojado del viejo hombre, vicioso, viciado, de los deseos engañosos, y estar vestido del nuevo hombre, creado según Dios, según Efesios 4:22 y 23. Estar en Cristo, aleluya, es buscar las cosas del cielo, es buscar las cosas de arriba. Estar en Cristo es hacer morir lo terrenal. Colosenses 3:5. Estar en Cristo, estar en Jesucristo, no es lo que mucha gente cree. Estar en Cristo no es tener Biblia en la casa. Estar en Cristo no es pasar cantando coritos todo el día. Estar en Cristo no es dejar abierto el Salmo 91 todos los días en la noche. No, estar en Cristo es ser una nueva criatura. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, gloria a Dios, nueva criatura es. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva persona, es una nueva creación de Dios, porque usted sabe que tuvimos nuestro nacimiento físico y fue por la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó después? Cuando nos fuimos al pecado, cuando nos dejamos arrastrar por las influencias de este mundo, nos volvimos una criatura, hermanos, terrible. Pero ahora el Señor nos ha salvado, y ahora cuando el Señor ha hecho esta obra poderosa en nosotros, dice el libro de Éxodo, que con mano fuerte, gloria a Dios, Dios nos sacó de Egipto. Entonces somos nueva persona. Hoy usted es una persona agradecida. Hoy usted es una persona consciente. Hoy usted es una persona que sabe de dónde lo sacó el Señor, que sabe lo que Dios arrancó de usted, y usted ahora se comporta diferente. Por eso es una nueva criatura. Pero por eso nunca vamos a creer que alguien esté en Cristo y sigue haciendo lo mismo. Mentira del diablo. Sí, una creación nueva somos. Nueva, la palabra nueva, según el diccionario, significa algo recién creado, algo distinto o diferente de lo que antes había o se tenía, algo que no ha sido usado, gloria al Señor. Eso es una nueva criatura, algo nuevo, ¿verdad? Es algo en oposición a lo viejo, es algo renovado, es algo fortalecido, alabado sea el Señor.
Si alguno está en Cristo, se convierte en alguien distinto, diferente a como era antes. En cuanto a personalidad, pues de repente podrá seguir siendo igual, ¿va? Porque ahí no cambia, ¿va? En cuanto a personalidad, pero sí cambia en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su manera de ver las cosas, en cuanto a su manera de hacerlas, pero sobre todo en cuanto a su manera de ver y de tratar con el pecado. No puede pretender haber sido salvado por Cristo y continuar haciendo todo como si nada hubiera ocurrido. Usted es una nueva criatura, usted es una nueva persona, usted es una nueva creación, aleluya. Ser una nueva criatura es el resultado de estar en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea tu vida cuando tú decides vivir para Cristo, estar en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ser una nueva criatura como resultado de estar en Cristo significa que ya no somos esclavos del pecado. Usted ha sido hecho libre. Bueno, si es que está en Cristo, ¿verdad? Si es que está en Cristo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan solamente y con pasión, con entrega en las cosas del Espíritu. Ser, gloria a Dios, una nueva criatura, bendito sea el Señor, como resultado de estar en Cristo, significa que ya no piensa en las cosas de la carne, ya no piensa en el pecado, en lo que antes le gustaba o le atraía. Si es que está en Cristo, bueno, si es que está en Cristo, está rechazando, está en oposición. ¿Sabe por qué? Porque aunque su debilidad humana lo quiere inclinar a esas cosas, en su conciencia hay algo que ya no va a cambiar, y es que es un hombre, una mujer convencida de que lo que hizo antes le hizo mucho daño y ya no va a querer estar recibiendo daño. Hoy está enamorado de la nueva vida en Jesucristo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Ser una nueva criatura como resultado de estar en Cristo significa que ya no se ocupa de la carne o de alimentar apetitos carnales, sino que ahora se deleita, bendito Dios, en agradar a Dios. Sí, bueno, si es que está en Cristo, si es que está en Cristo, ese será su deleite, como dice el Salmo 1, meditar de día y de noche en su palabra, aleluya, llevarla por obra, esa será su delicia. Bendito el Señor. Ya no estará pensando en la delicia que ocasionó en un tiempo el pecado según él, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Ser una nueva criatura significa que hemos sido santificados. Primera de Corintios 6:11 habla de esto. Sí. ¿Cómo puedo saber yo si tengo el Espíritu Santo? Sencillo. Si yo tengo el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu tienen que estar en mi vida, porque el Espíritu Santo fructifica donde está. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos menciona cuáles son los frutos del Espíritu. Si usted quiere saber si el Espíritu Santo está en usted, no necesita preguntarle a nadie. Usted solo puede responderse si está el Espíritu Santo en usted.
Hay 9 frutos del Espíritu que están ahí en ese versículo, en otros versículos. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Cuando hablan del amor, de la fe, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la templanza, de la paciencia, esas cosas, del gozo de Dios. Si usted tiene esas cosas, en usted está el Espíritu Santo. Pero si no está eso, usted no tiene el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y como dice Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sencillo. No es de Cristo. Ser una nueva criatura es el resultado de haber muerto con Cristo, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Pablo aquel ya no existe. Amén. El Danilo aquel ya no existe. La persona que yo era ya no existe. Fue muerto, está muerto, ya no existe. Haber sido crucificado con Cristo, según Colosenses 2:20, ¿verdad? Haber resucitado con Él, según Colosenses 3:1. Oiga, esto es maravilloso, esta es la nueva vida, esto es lo que nos convierte en esa nueva criatura. Efesios 2, versículo del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el mismo diablo, hermanos. Y sigue diciendo, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. De allá venimos nosotros, allá estábamos. Sí, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos mejor que nadie, hermanos. No éramos mejor que los demás. Éramos iguales y a veces hasta peores. Así es. Si usted sigue practicando esos antiguos pecados, si usted no rechaza, si usted no se opone, quiere decir que usted no está arrepentido. Quiere decir que usted todavía está viviendo bajo esos deseos. Usted está viviendo en un reino donde Satanás es el que domina la situación. Usted no es una nueva criatura, por lo tanto, usted no está en Cristo. No está en Cristo. Porque fue en otro tiempo que anduvimos en esos pecados. Pero ya no andamos en esos pecados. Si soy una nueva criatura. Seguíamos la corriente de este mundo, pero ya no, ¿verdad? Si soy una nueva criatura. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Bueno, si yo soy una nueva criatura, ya no vivo en eso. Hacíamos la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, pero ahora ya no. Bueno, en el caso de que seamos una nueva criatura, porque si esto no es así, vamos a vivir deseando siempre esas cosas. No nos va a importar nada que tenga que ver con guardarnos dentro de la honestidad, dentro de la integridad delante de Dios. En ese tiempo éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, pero ahora ya no. Si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo ya no. Pero si esto continúa, no estamos en Cristo. La palabra dice, las cosas viejas pasaron. Siempre, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aleluya. Las cosas viejas son el contraste con lo nuevo.
No puedo pretender ser una nueva criatura y andar en lo viejo. Se supone de alguien que está en Cristo que ha sido hecho una nueva criatura, que ya dejó las cosas viejas atrás, la antigua vida del pasado. Sinónimo de viejo es arcaico, anticuado, antiguo, rancio, fósil, lejano, gastado, estropeado, deslucido, usado, destartalado. Esos son sinónimos de cosas viejas, desfasadas, pasadas de moda. Todos queremos el vino nuevo, la nueva vida, nuevas oportunidades, todo el mundo quiere. El nuevo pacto, las cosas nuevas de Dios. Pero Jesús mismo dijo en el capítulo 9 de Mateo, capítulo 9, sí, 16, 17 los versículos. Dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela vieja, una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Dice también, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarán con la presión del vino. Bueno, con la presión, y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Alabado sea el Señor. Que las cosas viejas, la antigua manera de vivir, la práctica del pecado haya quedado atrás. Es un resultado de ser una nueva criatura y de estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia sigue diciendo, y las cosas viejas no han pasado, sino que continúan practicándose, ¿verdad? Esto sería en el caso de una persona que se revela a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o deberían de haber pasado, pues. Significa que las cosas viejas, tus antiguos hábitos, los pecados de los cuales andabas tú antes, pasaron cerca de ti, pero tienes que dejarles pasar, ignorarlos, como si fueran formado parte de tu vida, pero fueron en otro tiempo, como si nunca estuvieron contigo, como que tú siempre, como que nunca los conociste, como que nunca ensamblaron contigo, como si nunca hubieran formado parte de tu vida. Sí, 2 Corintios 5:17 sigue hablando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Una nueva criatura es alguien o algo que no ha sido usado, decíamos. Algo que no ha sido deteriorado. Algo que no está desfasado. Significa que Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo, de nacer de nuevo, según San Juan 3:8. Significa que Dios borra todos los pecados que has cometido, todos tus errores, todas tus faltas, y puedes presentarte delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Aleluya. Mira qué hermoso, hermano. Bendito sea el Señor. Adoremos a Dios en esta hora. Estar en Cristo es ser una nueva criatura, es haber muerto y haber abandonado las cosas viejas. Es que las cosas viejas no solo ya no las practicas, sino que las practicaste ¿verdad? Y han sido borradas. El Señor dice, yo olvidaré tu pecado, aleluya. Que todo haya sido hecho nuevo significa que Cristo tomó tu lugar, te justificó, como dice Romanos 5:1, y cuando te presentas delante de Dios, Él te ve como si viera a Jesús mismo, alguien nuevo, alguien resucitado, alguien justo, gloria a Dios, alguien santo, porque ya estás justificado por tu arrepentimiento, porque tú aborreces el pecado, porque tú
odias volver atrás. Te presentas delante de Dios cuando tú estás con Él y Él te ve como alguien no manchado por el pecado. Génesis 1 dice que Dios creó al mundo y el mundo estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la faz del abismo. La palabra desorden y vacía aquí en hebreo significa desolado. Hay una ruina indistinguible, ¿verdad? ¿Cree que un Dios de orden creó algo arruinado? ¿Creó algo desolado, desordenado? Esto es una representación de lo que ocurrió en nuestra vida, hermanos. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios perfecto. Así fue creado el hombre y la mujer, con el propósito de que anduvieran en bendición y disfrutaran de la vida que Dios les había regalado. Pero decidiendo pecar voluntariamente y así desobedecer a Dios, rompieron la comunión que tenían con Dios y dieron lugar a la muerte física, a la muerte emocional y a la muerte espiritual. Desde ese mismo momento, Dios ideó un plan para redimir al ser humano, con el propósito de que éste volviera a disfrutar de la vida que Dios tiene para él. Escogió a hombres y mujeres para crear un pueblo. Los liberó de la esclavitud una y otra vez, varias veces, tantas veces. Los llevó a una tierra bendecida incluso, para que les sirvieran allá, alejados de los demás, de otras influencias de este mundo. Levantó sacerdotes, levantó jueces, profetas para guiarlos. Y cuando todo esto no era suficiente, envió también a su Hijo, a su propio Hijo, a Jesucristo, Dios mismo hecho carne, para que viviera entre nosotros, para que nos enseñara a amar y a servir a Dios de la manera más adecuada, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin haber hecho nada malo, Jesucristo murió en la cruz tomando nuestro lugar y nuestra culpa, pero de esta manera anulando nuestra lista de pecados que nos condenaban. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio libertad cuando éramos esclavos, nos justificó delante de Dios Padre, nos dio autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el mismo diablo y sus demonios. Nos entregó al Espíritu Santo para darnos victoria y asegurarnos que nunca volveremos a caer en antiguos pecados. Aleluya. Y ahora, después de que Dios ha hecho todo esto lo hizo por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Nosotros pretendemos querer vivir en antiguos pecados, por los cuales Cristo ya fue crucificado. Él ya padeció. Pero aún todavía vemos cómo en el mundo, el mismo mundo se debate entre el pecado, entre la desgracia, en la miseria, en la falta de bendición, en los problemas de todo tipo, pestilencias, guerras, odios. Tanto defecto de personalidad, tanto defecto de carácter que tiene inundado este mundo. Todo coordinado por Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de las tinieblas, o el rey de las tinieblas. Llámele como le quiera llamar. Él es el malo, él es el que coordina toda la maldad. Sí, el mundo está confundido. Y como dice la Biblia, el mismo diablo ha ensombrecido el pensamiento del ser humano para que no le alumbre la luz del Evangelio. Y seguimos predicando y seguimos anunciando esta palabra, pero para muchos esto es muy aburrido. Ellos quieren otra cosa de acá de la tierra, algo que de acuerdo a su forma de ver las cosas traiga satisfacción a sus exigencias, porque ellos no están creyendo
que viene un juicio. Ellos no están creyendo en la verdad de la palabra de Dios, porque ni siquiera se acercan a Dios para comprobarlo. Queremos pretender estar en Cristo viviendo y practicando cosas que Dios aborrece. ¿Cómo lo vamos a lograr? Jamás. La gente está pretendiendo ser nueva criatura practicando viejos hábitos. Así jamás. Nunca se va a lograr eso. Segunda de Corintios 5:17 sigue diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9, dice así: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, a Jesús, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Es el trabajo de la evangelización, es la predicación, el trabajo fuerte de los creyentes. Pero si usted se fija, vaya a una iglesia, ¿cuántos son los que predican? Algunos 3, 4. Vaya a una iglesia y pregunte quiénes son los que evangelizan, quiénes andan visitando a los enfermos. No hay gente entregada a Dios, no hay nuevas criaturas, a nadie le interesa. Yo le voy a decir esto: una señal de que Cristo está en usted es que usted va a estar no interesado, interesadísimo, súper interesado en saber que hay enfermos que hay que visitar, los presos hay que visitar, los necesitados hay que darles, las almas que se están perdiendo, aquellos que se están muriendo sin Cristo. El que es nueva criatura sufre por la realidad que vivimos. Yo le diría, yo como pastor, como predicador, mi propósito no es callar su conciencia diciéndole: ¿ama usted a Cristo? Adelante, siga pecando, Dios le ama. Hay pastores que así andan ahorita, consolando a la gente, pero humanamente, consolándoles con mentiras, endulzándole el corazón y la mente para ganar alguna prebenda de parte de la gente. Mi función, yo, Danilo Flores, como pastor, es hacerle saber a usted que Dios le ama tanto, que le da la oportunidad de abandonar su antigua vida de pecado, aleluya, que Dios le ofrece una vida eterna con Cristo. Pero si usted decide no abandonar sus pecados y decide andar en cosas que Dios aborrece, que Dios lo acompañe. Bueno, ahí mire cómo se las arregla. Cristo no tendrá nada que ver con usted. Cristo no le salvará ni le justificará, y tendrá que presentarse un día delante de Dios y dar cuenta por todo lo que voluntariamente y con conocimiento hizo, aún sabiendo que eso estaba malo, aún sabiendo que no está bien lo que hace. ¿Sí? Sea bendito el Dios Todopoderoso para siempre. Yo siempre predico la palabra y le digo a la gente: si usted no tiene compromiso con Dios, si usted cree que solo es de venir aquí a que oren por usted, a que impongan sus manos, a pedir oración, a venir los domingos, si usted cree que eso es suficiente, si usted no tiene compromiso con Dios, usted no está comprometido con la gente que padece, con la gente que sufre, usted no está comprometido con esta iglesia de ir a evangelizar,
de salir a hacer el trabajo de Dios, de traer su diezmo correctamente. Si usted no es una persona que está en esa forma de pensar, en esa decisión, en esa posición, en ese estado de hacer las cosas, Dios no tiene nada que ver con usted. Dios no le va a ayudar a usted. Dios no le va a ayudar a usted. Y es horrenda decir esa palabra, porque lo que Dios quiere no es despreciar, porque Él tampoco te desprecia, eres tú quien lo desprecias. Lo que Dios quiere es decirte: bien, buen siervo y fiel en aquel día. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner yo. Ven al gozo de tu Señor. Por eso le digo a usted, decida hoy creer en Cristo. Decida hoy estar en Cristo. Abandonar todo lo que forma parte de su antigua vida. Abrace lo nuevo de Dios y conviértase en una nueva criatura. Aleluya. Conviértase en una nueva persona. En eso que Dios quiere hacer de usted. Conviértase. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, mi Dios, yo suplico a usted, Dios mío, que su Espíritu Santo sea, Padre, en cada una de estas personas que han escuchado esta palabra. Mi Dios, usted conoce toda la necesidad que hay en ellos. Padre, por favor, que puedan ceder, que puedan admitir, que puedan aceptar, oh Dios, su condición de pecadores. Que decidan abandonar el pecado y entregarse a ti, vivir para ti permanentemente. Que decidan rechazar todo lo que el diablo quiere que ellos hagan, sigan haciendo. Se lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, a usted, que es el Dios que todo lo puede. Es necesario la salvación de las almas. Que en cada iglesia se levanten grupos. Que en cada aldea, en cada barrio, en cada comunidad, en cada lugar, se levanten grupos, en cada familia. Dios mío, hay un nuevo despertar, oh Dios de los cielos. Aleluya, para que podamos entender, para que el Espíritu Santo haya ese espacio y pueda convencernos, mi Dios, que debemos ver las cosas de otra manera. Gracias, Señor de los cielos, por ser ese Dios bueno sobre todas las cosas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre amado, dispuestos a servirte. Todo esto yo lo declaro confiando en ti, Dios mío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias porque su misericordia es para siempre. Gracias por su bondad. Gracias, Dios mío, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes más y más y más, para salvarnos nosotros y poder ayudar a que otros se salven. Bendice, Señor, a cada cristiano, a cada creyente que se esfuerza por ver uno más para Cristo, uno más en tus caminos. Ayúdanos, Señor amado, con esta pandemia, esta enfermedad, esta pestilencia que yo sé que tú estás permitiendo en este mundo. Ayúdanos a entender qué es lo que tú nos transmites a través de ella. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, soy el pastor Danilo. Bueno, he terminado con esta emisión. Gracias a Dios porque ustedes han estado conmigo. Trate de llevar esta palabra a la práctica.
No se conforme solo con haber oído. Llévela a la práctica. Que Dios le bendiga.